La vasta extensión del océano Atlántico se extiende hasta donde alcanza la vista, un lienzo azul interminable puntuado únicamente por el rítmico ascenso y descenso de las olas. En medio de esta naturaleza acuática, una pequeña balsa improvisada se balancea precariamente. Su frágil estructura es un testimonio del ingenio y la desesperación humanos. Encima de esta embarcación improvisada yace un hombre, con la piel llena de ampollas y descamación por la exposición implacable al sol, la sal y el viento. Sus labios agrietados se mueven en silencio formando una sola palabra: agua. Este es Stephen Callaghan y ha estado a la deriva en el Atlántico durante 76 agotadores días. Su viaje comenzó como una aventura, pero se transformó en una desgarradora lucha por la supervivencia contra obstáculos aparentemente insuperables. A medida que profundizamos en la extraordinaria historia de Stephen, seremos testigos de las profundidades de la resistencia humana y del espíritu indomable que puede surgir cuando se lo empuja al borde mismo de la existencia. 6 meses antes, Stephen llevaba una vida cómoda como arquitecto naval en Maine. Sus días estuvieron llenos de planos y diseños de barcos, pero debajo de la superficie de su vida ordinaria, acechaba un sueño extraordinario. Durante años, había albergado un ardiente deseo de navegar solo a través del Atlántico, probarse contra el poderoso océano y salir victorioso al otro lado. Después de años de meticulosa planificación y preparación, Stephen finalmente se sintió listo para embarcarse en su gran aventura. Partió de Newport, Rhode Island, en su pequeño pero resistente velero, el Napoleón Solo. Mientras zarpaba del muelle, despidiéndose de amigos y familiares, Stephen apenas podía contener su emoción. El océano abierto lo llamaba, prometiendo libertad, desafío y el cumplimiento de un sueño de toda la vida. Durante la primera semana, el viaje fue todo lo que Stephen había imaginado y más. En lo alto se extendían cielos despejados, pintados en brillantes tonos naranja y rosa al amanecer y al anochecer. Los vientos favorables hincharon sus velas, impulsando al Napoleón Solo constantemente hacia el este. Stephen se deleitaba con la libertad del océano abierto, pasaba sus días navegando, manteniendo su embarcación y maravillándose de la vida marina que lo rodeaba. Los delfines jugaban tras el barco y sus elegantes cuerpos brillaban cuando saltaban del agua. Por la noche, el cielo cobraba vida con un tapiz de estrellas, no oscurecido por la contaminación lumínica de la tierra. Pero en la séptima noche, el desastre se produjo con una rapidez aterradora. Una violenta tormenta descendió sobre el Napoleón Solo, transformando el otrora pacífico océano en una vorágine de pesadilla. Olas monstruosas azotaron el pequeño barco, agitándolo como un juguete en la bañera de un gigante. La lluvia azotaba horizontalmente, impulsada por vientos aullantes que amenazaban con destrozar las velas. Stephen luchó valientemente para mantener su barco a flote, aprovechando todos sus conocimientos y experiencia como marinero y arquitecto naval. Arreció las velas, aseguró los objetos sueltos y manejó el timón con sombría determinación. Durante horas, luchó contra la furia de la tormenta. Sus músculos gritaban de fatiga y sus ojos escocían por el constante rocío de agua salada. Pero al final, el océano resultó demasiado poderoso. Un enorme oleaje, que surgía de la oscuridad como una montaña líquida, alcanzó a Napoleón Solo de costado. En un momento de infarto, Stephen sintió que el barco empezaba a moverse. Se aferró desesperadamente al timón, rezando para que el barco se enderezara, pero sus esperanzas fueron en vano. Con una sacudida repugnante, el Napoleón Solo volcó, arrojando a Stephen a las agitadas y heladas aguas del Atlántico. Los siguientes minutos fueron una confusión de confusión y terror. Stephen fue sacudido por las olas, luchando por mantener la cabeza fuera del agua mientras jadeaba en busca de aire. La oscuridad era absoluta, rota solo por fugaces relámpagos que iluminaban el caos que lo rodeaba. En esos breves momentos de iluminación, Stephen vislumbró su amado barco, ahora flotando boca abajo, con su quilla apuntando acusadoramente al cielo tormentoso. Mediante una combinación de habilidad, suerte y pura determinación, Stephen logró localizar e inflar su balsa salvavidas. Mientras subía la pequeña embarcación de goma, sintió una mezcla de alivio y temor. Había sobrevivido al peligro inmediato de ahogarse, pero sabía que su terrible experiencia estaba lejos de terminar. Cuando finalmente amaneció, Stephen se encontró frente a una escena de absoluta desolación.
Su amado Napoleón solo no estaba a la vista, ya que se había deslizado bajo las olas durante la noche. Todos sus suministros cuidadosamente embalados, su equipo de navegación, su radio, todo había desaparecido. Lo único que le quedaba era la balsa salvavidas, un destilador solar para producir agua dulce, un fusil, unas cuantas bengalas y la ropa que llevaba puesta. Cuando Steven comprendió la realidad de su situación, sintió que una ola de desesperación amenazaba con abrumarlo. Estaba solo en medio del Atlántico, sin forma de pedir ayuda y sin idea de hasta dónde se había desplazado durante la tormenta. La enormidad del océano que lo rodeaba era a la vez sobrecogedora y aterradora. Por un momento, consideró darse por vencido, dejar que el mar lo reclamara y terminar rápidamente con su sufrimiento. Pero algo muy dentro de Steven se negó a rendirse. Quizás fue su terquedad natural, o el instinto de supervivencia que reside en todos nosotros, o simplemente el deseo feroz de volver a ver a sus seres queridos. Cualquiera sea la razón, Steven tomó una decisión consciente en ese momento. Eligio Pellier eligió vivir. Los primeros días de la terrible experiencia de Steven fueron una prueba brutal de su determinación. La deshidratación llegó rápidamente bajo el sol abrasador que golpeaba sin piedad la pequeña balsa. Steven racionó su escaso suministro de agua con fanático cuidado, permitiéndose solo los más pequeños sorbos para mojar su garganta reseca. Pero no fue suficiente. A los pocos días, sus labios estaban agrietados y sangrando, su lengua hinchada y seca. Desesperado por aumentar su suministro de agua, Steven recurrió a su alambique solar. El dispositivo, esencialmente una bolsa de plástico diseñada para recoger la condensación, se convirtió en su salvavidas. Pasaba horas cada día cuidándolo, ajustando su posición para captar la máxima cantidad de luz solar y recogiendo cuidadosamente cada preciosa gota de agua dulce que producía. Pero incluso con el sol en calma, la sed de Steven era abrumadora. En sus momentos más oscuros, impulsado por la desesperación, recurrió a beber su propia orina. El sabor acre le provocó náuseas y sabía que el contenido de sal solo empeoraría su deshidratación a largo plazo, pero le proporcionó un alivio temporal de la sed constante y enloquecedora que lo atormentaba. La comida fue otro desafío crítico. El fusil de Steven, inicialmente visto como un artículo de lujo para pescar ocasionalmente, se convirtió en su principal medio de sustento. Pero utilizarlo eficazmente resultó ser una tarea monumental. Debilitado por la deshidratación y el constante movimiento de la balsa, Steven luchaba por apuntar con precisión. Sus primeros intentos de pesca submarina fueron ejercicios de frustración, con peces alejándose momentos antes de que él pudiera atacar. A medida que pasaban los días, el cuerpo de Steven comenzó a consumirse. Sus músculos, antes fuertes, se atrofiaron y su estómago se contrajo con constantes punzadas de hambre. Soñaba con comida. Banquetes elaborados y comidas sencillas caseras atormentaban sus horas de sueño y vigilia. El agua salada que constantemente salpicaba la balsa le provocó llagas dolorosas en la piel, lo que aumentó su miseria. Pero poco a poco, a través de la perseverancia y la necesidad, Steven comenzó a adaptarse a su nueva y dura realidad. Aprendió a leer el océano, a detectar las señales reveladoras de los peces nadando debajo de su balsa. Descubrió que ciertas especies se sentían atraídas por las algas que crecían en el fondo de su nave, lo que las convertía en objetivos más fáciles. Cada captura exitosa, por pequeña que fuera, se convertía en una victoria que debía saborearse. Steven desarrolló una rutina para mantener la cordura y maximizar sus posibilidades de supervivencia. Se despertaba al amanecer, cuidaba cuidadosamente su destilador solar y examinaba el horizonte en busca de señales de barcos o tierra. El mediodía se dedicaba a la pesca submarina, cuando el sol estaba más alto y los peces más activos. Las tardes las pasaba asegurando sus escasas posesiones, revisando la balsa en busca de daños y contemplando las estrellas, tratando de navegar según sus posiciones. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el cuerpo de Steven continuó deteriorándose, pero su mente se agudizó con la claridad que proviene de concentrarse completamente en la supervivencia. Comenzó a ver el océano no como un enemigo al que había que luchar, sino como un ecosistema complejo que había que comprender y, cuando fuera posible, utilizar en su beneficio. Observó el comportamiento de las aves y notó cómo cambiaban sus patrones de vuelo cuando la tierra estaba cerca.
Estudió las corrientes y aprendió a posicionar su balsa para aprovechar su flujo. El costo psicológico de la soledad y el peligro constante fue inmenso. Para combatir los zarcillos de la locura, Stephen hablaba solo y mantenía conversaciones con compañeros imaginarios. Discutió con Dios, furioso contra la crueldad de su situación en un momento y negociando por la salvación al siguiente. Tuvo alucinaciones al ver barcos de rescate fantasmas en el horizonte que se disolvían en la nada a medida que se acercaba. Pero a pesar de todo, un destello de esperanza permaneció vivo en el corazón de Stephen. Se negó a darse por vencido, se negó a dejar que el océano lo reclamara sin luchar. Cada amanecer se convertía en una victoria personal. Otro día sobrevivía contra todo pronóstico. Cada atardecer era un momento de reflexión, una oportunidad de reunir fuerzas para los desafíos que inevitablemente traería el día siguiente. A medida que Stephen se adentraba más en el Atlántico, surgieron nuevos peligros que pusieron a prueba su determinación. Los tiburones, atraídos por los peces que se reunían alrededor de su balsa, comenzaron a dar vueltas en círculos con creciente frecuencia. Sus aletas dorsales cortan el agua como cuchillos, un recordatorio constante de la precariedad de la situación de Stephen. Una noche, mientras Stephen dormía a ratos, un curioso tiburón chocó contra la balsa y casi la volcó. El encuentro dejó a Stephen conmocionado y muy consciente de su vulnerabilidad. Pasó horas reforzando su frágil embarcación con todos los materiales que pudo encontrar: trozos de plástico, cuerdas deshilachadas e incluso espinas de pescado. Cada sonido en la noche se convirtió en una amenaza potencial, manteniendo a Stephen en un constante estado de hipervigilancia que desgastaba sus ya tensos nervios. Pero el océano aún no había terminado de poner a prueba la determinación de Stephen. Aproximadamente 50 días después de su terrible experiencia, llegó una tormenta masiva que amenazó con destruir la balsa por la que había trabajado tan duro para mantener. Durante 3 días y 3 noches, Stephen sacó agua frenéticamente, luchando por mantener a flote sus salvavidas. El viento aulló, ahogando sus gritos de esfuerzo y desesperación. Las olas rompían contra los costados de la balsa, cada una amenazando con ser la que finalmente abrumaría sus defensas. Cuando la tormenta finalmente pasó, Stephen se encontró con una balsa rota y suministros cada vez más escasos. El solar todavía había resultado dañado, lo que limitaba gravemente su capacidad para producir agua dulce. Muchos de los peces que habían sido su principal fuente de alimento habían sido ahuyentados por las turbulentas aguas. Por primera vez desde el comienzo de su terrible experiencia, Stephen se sintió verdaderamente derrotado. Fue en ese momento de desesperación que Stephen tomó una decisión crucial, una que finalmente le salvaría la vida. En lugar de ceder a la desesperanza, optó por ver su situación como un desafío que debía superar, un problema que debía resolverse con ingenio y determinación. Comenzó a estudiar su entorno con renovada intensidad, decidido a encontrar soluciones a sus crecientes problemas. La experiencia de Stephen como arquitecto naval entró en juego cuando analizó la estructura de su balsa, buscando formas de mejorar su estabilidad y eficiencia. Hizo una vela improvisada con un trozo de plástico, lo que le permitió controlar su deriva hasta cierto punto y aprovechar los vientos favorables. Esto no solo conservó su energía, sino que también le dio una sensación de control sobre su viaje, por pequeño que fuera. Para solucionar su escasez de agua, Stephen creó un sistema de recolección mejorado utilizando bolsas de plástico y la curvatura del dosel de la balsa. Esta innovación aumentó su ingesta diaria de agua, proporcionando un impulso crítico a sus posibilidades de supervivencia. También comenzó a cultivar las algas que crecían en el fondo de la balsa, lo que atraía a peces pequeños que podía pescar más fácilmente. Estas pequeñas victorias tuvieron un profundo impacto en el estado mental de Stephen. Cada problema resuelto, cada mejora realizada, reforzó su creencia de que podría sobrevivir a esta terrible experiencia. Comenzó a verse a sí mismo no como una víctima de las circunstancias, sino como un participante activo en su propio rescate. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la mente de Stephen se convirtió tanto en su mayor enemigo como en su aliado más poderoso. La soledad lo abarcaba todo, una presencia constante que amenazaba con erosionar su cordura. Para combatir esto, Stephen desarrolló una rica vida interior.
Mantenía mentalmente conversaciones con sus seres queridos, compartía sus experiencias y obtenía consuelo de sus respuestas imaginadas. Encontró un consuelo inesperado en la belleza del océano que lo rodeaba. Los atardeceres pintaban el cielo y el mar con colores impresionantes, mientras que las noches traían un manto de estrellas tan vasto y brillante que parecía envolver su pequeña balsa. Los organismos bioluminiscentes crearon senderos de luz en el agua, convirtiendo el océano en un país de las maravillas mágico y resplandeciente. Estos momentos de belleza proporcionaron un contrapunto crucial a la dureza de su lucha diaria por la supervivencia. Steven también recurrió a la escritura como medio para mantener su salud mental. Utilizando un bolígrafo resistente al agua y una libreta que había sobrevivido milagrosamente al zozobra, llevó un diario detallado de sus experiencias. Registró sus actividades diarias, sus pensamientos y sus observaciones del mundo que lo rodeaba. Este acto de documentación no solo ayudó a pasar el tiempo, sino que también le permitió a Steven exteriorizar sus miedos y esperanzas, evitando que se pudrieran en su mente. Dibujó la vida marina que encontró, desde los peces que se convirtieron en su presa hasta las ocasionales ballenas que pasaban junto a su pequeña embarcación. Estos dibujos se convirtieron en una forma para que Steven se conectara con su entorno, para ver la belleza y las maravillas del océano incluso cuando amenazaba su existencia. A medida que su tiempo a la deriva se prolongaba, Steven escribió cartas a sus seres queridos que temía no volver a ver nunca más. Estas misivas, que nunca fueron enviadas, se convirtieron en una forma de procesar sus emociones y mantener una conexión con la vida que había dejado atrás. Al derramar su corazón en las páginas de su cuaderno, Steven encontró cierta paz y aceptación de su situación. Los desafíos psicológicos de la supervivencia a largo plazo en el mar eran inmensos. Steven luchó contra la depresión, la ansiedad y momentos de absoluta desesperación. Había días en los que la idea de simplemente dejarse llevar, de deslizarse en el océano y poner fin a su lucha, parecía tentadoramente fácil. Pero cada vez que estos pensamientos oscuros aparecían, Steven encontraba la fuerza para dejarlos de lado y concentrarse en la siguiente tarea, la siguiente meta, el próximo amanecer. Cuando Steven entró en su 11ª semana en el mar, su cuerpo era un mero caparazón de lo que era antes. Había perdido más de 1/3 de su peso corporal. Su piel estaba cubierta de llagas dolorosas por la exposición constante al agua salada y sus músculos se habían atrofiado hasta el punto de que incluso las tareas más simples resultaban agotadoras. Pero su mente permaneció alerta, enfocada con una intensidad similar a la de un láser en un único objetivo: la supervivencia. En la mañana del día 76, Steven se despertó con un sonido desconocido que atravesó el constante ruido de fondo de las olas y el viento. Su cerebro, aturdido por el sueño, tardó un momento en procesar lo que estaba escuchando, pero cuando lo reconoció, envió una descarga de adrenalina a través de su debilitado cuerpo. Aves, gaviotas, para ser precisos. Con una oleada de esperanza y miedo, Steven se dio cuenta de lo que esto podría significar. La tierra estaba cerca. Usando las últimas reservas de sus fuerzas, Steven comenzó a remar hacia el sonido. Su corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Había llegado finalmente a su fin su terrible experiencia, o se trataba simplemente de otro truco cruel de su mente fatigada? Había experimentado alucinaciones antes, vívidos espejismos de barcos de rescate e islas distantes que se disolvían en la nada a medida que se acercaba. Pero esto se sintió diferente. Los gritos de los pájaros eran demasiado consistentes, demasiado reales para ser producto de su imaginación. A medida que el sol se elevaba en el cielo, pintando el horizonte en brillantes tonos naranja y rosa, los ojos de Steven se esforzaron por ver a través de la niebla de la mañana. Y entonces, como un milagro materializándose ante sus propios ojos, apareció una mancha en el horizonte. Al principio, no era más que una línea más oscura donde el mar se encontraba con el cielo, tan tenue que Steven temía confiar en su propia visión. Pero a medida que pasaban los minutos y la mancha se hacía más grande y su forma se volvía más definida, Steven se permitió creer. Tierra. Después de 76 días a la deriva en la inmensidad del océano Atlántico, Steven Callahan había encontrado tierra. Lágrimas de alegría corrieron por el rostro de Steven cuando la mancha en el horizonte lentamente se reveló como las exuberantes colinas verdes de Marie Galante, una pequeña isla en el Caribe.
La visión de la vegetación, de la tierra firme después de tanto tiempo en el mar, era casi demasiado para que los sentidos abrumados de Stephen pudieran procesarlo. Rió y lloró, dando gracias a cualquier poder superior que pudiera haber estado cuidándolo durante su larga prueba. Pero el júbilo de Stephen se vio atenuado por la comprensión de que su lucha aún no había terminado. Las corrientes que lo habían llevado a través del Atlántico ahora amenazaban con arrastrarlo más allá de la isla y regresar al océano abierto. Con renovada determinación, Stephen comenzó a remar furiosamente, luchando contra la atracción del agua con cada gramo de fuerza que le quedaba en su demacrado cuerpo. Durante horas, Stephen luchó contra el mar, acercándose poco a poco a la orilla. La isla parecía burlarse de él, apareciendo tentadoramente cerca en un momento para parecer irremediablemente lejana al siguiente. El sol subió más alto en el cielo, golpeando la piel expuesta de Stephen, agregando la amenaza de un golpe de calor a su lista de preocupaciones. Sus músculos gritaron en protesta, no acostumbrados a un esfuerzo tan prolongado después de semanas de relativa inactividad. Varias veces, Stephen sintió que su conciencia comenzaba a desvanecerse y su visión se reducía a un punto. Pero cada vez se obligó a recuperar la plena conciencia, sabiendo que rendirse al cansancio ahora, tan cerca de la salvación, sería el giro más cruel del destino. Justo cuando las fuerzas de Stephen estaban a punto de agotarse por completo, cuando la orilla todavía parecía increíblemente lejana, un nuevo sonido atravesó su respiración entrecortada y el chapoteo de las olas contra su balsa. El inconfundible ronroneo de un motor. Al levantar la vista con ojos llorosos, Stephen vio que se acercaba un barco de pesca y sus ocupantes gesticulaban frenéticamente al ver su balsa improvisada. Los pescadores, sorprendidos al ver al hombre demacrado en su balsa improvisada, rápidamente maniobraron su bote junto a la embarcación de Stephen. Sus ojos se abrieron con incredulidad al contemplar su estructura esquelética, su piel quemada y descamada, su barba larga y enmarañada. Stephen, abrumado por la repentina aparición de otros seres humanos después de tanto tiempo solo pudo mirarle en silencio. Con suave urgencia, los pescadores ayudaron a Stephen a subir a su barco. La sensación de una cubierta sólida bajo sus pies era tan extraña que las piernas de Stephen se doblaron y colapsó en los brazos de sus rescatadores. Mientras lo depositaban con cuidado en la cubierta, Stephen finalmente encontró su voz. En un susurro ronco, logró graznar: 76 días. He estado a la deriva durante 76 días. Los pescadores intercambiaron miradas de asombro. Habían oído historias de supervivencia en el mar antes, pero nada parecido a esto. Cuando empezaron a atender a Stephen, ofreciéndole pequeños sorbos de agua y cubriendo su piel ampollada por el sol con una manta ligera, lo acribillaron a preguntas. ¿De dónde había venido? ¿Cómo había sobrevivido tanto tiempo? Stephen, todavía aturdido por el rápido giro de los acontecimientos, solo pudo proporcionar respuestas fragmentadas. Mientras el barco pesquero se dirigía a la orilla, la noticia del rescate de Stephen se difundió rápidamente. Cuando llegaron al puerto, se había reunido una multitud, atraída por la increíble historia del hombre que había cruzado el Atlántico en una balsa. Los paramédicos estaban esperando en el muelle y Stephen fue rápidamente trasladado a su cuidado. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos, sesiones informativas y reuniones. El cuerpo de Stephen, llevado al límite absoluto de la resistencia humana, requirió un tratamiento cuidadoso para recuperarse. Estaba gravemente desnutrido y su peso había bajado de unas saludables 180 libras a apenas 110. Su piel era un mosaico de dolorosas llagas y ampollas, resultado de la exposición constante al agua salada y al sol implacable. La deshidratación había afectado gravemente sus órganos y los médicos se maravillaban de cómo había logrado sobrevivir durante tanto tiempo con una ingesta tan limitada de agua. El equipo médico que trató a Stephen enfrentó desafíos únicos. Tuvieron que reintroducir la nutrición y la hidratación lentamente, temerosos del síndrome de realimentación, una condición potencialmente fatal que puede ocurrir cuando la nutrición se reintroduce demasiado rápido después de una inanición prolongada. Cada sorbo de agua, cada bocado de comida fue medido y monitoreado cuidadosamente. Stephen encontraba esto frustrante a veces. Su cuerpo anhelaba sustento después de tanto tiempo sin él, pero entendía la necesidad.
La fisioterapia se convirtió en una parte crucial de la recuperación de Steven. Sus músculos, atrofiados por el desuso y la desnutrición, necesitaban ser cuidadosamente fortalecidos. El simple acto de caminar, que antes de su terrible experiencia había dado por sentado, ahora requería esfuerzo concentrado y apoyo. Pero con cada día que pasaba, nutrido con alimentos y cuidados adecuados, las fuerzas de Steven comenzaron a regresar. Mientras su cuerpo sanaba, Steven enfrentó la tarea igualmente abrumadora de procesar el impacto psicológico de su terrible experiencia. El constante estado de hipervigilancia que lo había mantenido con vida en el mar no se apagó simplemente ahora que estaba a salvo en tierra. Se sorprendió ante los ruidos repentinos y su cuerpo se tensó instintivamente ante una amenaza inexistente. El sueño, cuando llegó, fue intermitente y lleno de vívidas pesadillas de tormentas y tiburones dando vueltas en círculos. Los psicólogos especializados en trauma trabajaron estrechamente con Steven, ayudándolo a navegar por las complejas emociones que surgieron cuando comenzó a procesar su experiencia. Por supuesto, hubo alivio por haber sobrevivido contra todo pronóstico, pero también estaba la culpa del sobreviviente que lo molestaba, preguntándose por qué él se había salvado cuando otros habían perecido en el mar. También había enojo por las circunstancias que habían llevado a su terrible experiencia, y miedo que persistió mucho después de que el peligro físico hubiera pasado. Uno de los aspectos más desafiantes de la recuperación de Steven fue reaclimatarse a la presencia de otras personas. Después de 76 días de completa soledad, el constante bullicio del hospital era abrumador. Visitantes bien intencionados, familiares ansiosos por volver a conectarse y el personal médico yendo y viniendo crearon una cacofonía de estímulos que a menudo dejaban a Steven ansioso y agotado. Se encontró anhelando momentos de tranquilidad, incluso cuando reconocía la ironía de anhelar la soledad después de tanto tiempo solo. A medida que se difundió la noticia de su extraordinaria supervivencia, Steven se encontró en el centro de un frenesí mediático. Periodistas de todo el mundo clamaban por entrevistas, ansiosos por escuchar la historia de sus 76 días a la deriva. Los equipos de televisión acamparon fuera del hospital y su presencia añadió otra capa de estrés a la recuperación de Steven. Si bien una parte de él entendía la fascinación del público por su historia, otra parte anhelaba el anonimato, un espacio para procesar su experiencia sin que el mundo lo mirara. La historia de Steven cautivó la imaginación del público y se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana frente a obstáculos aparentemente insuperables. Llegaron cartas de todo el mundo, muchas de ellas de personas que compartían sus propias historias de supervivencia o expresaban cómo la terrible experiencia de Steven los había inspirado a perseverar a través de sus propios desafíos. Aunque conmovido por estos mensajes, Steven a menudo sentía una desconexión entre la figura heroica retratada en los medios y su propio sentido de sí mismo. No se había propuesto ser un héroe o una inspiración, simplemente se había negado a morir. En las semanas y meses que siguieron a su rescate, Steven comenzó el largo proceso de readaptación a la vida normal. La transición no fue nada fácil. Placeres simples que antes había dado por sentados, una cama blanda, comida fresca, la capacidad de moverse más de unos pocos metros en cualquier dirección, ahora le parecían lujos milagrosos. La primera vez que se duchó después de su rescate, Steven se sintió abrumado por la emoción. El simple hecho de pararse bajo el agua corriente le hizo comprender la realidad de su supervivencia de una manera que las entrevistas con los medios y los exámenes médicos no lo habían hecho. La reintegración a la sociedad presentaba sus propios desafíos. Las interacciones sociales, que alguna vez fueron una segunda naturaleza, ahora requerían un esfuerzo consciente. Steven se encontró luchando por entablar una pequeña charla. Las preocupaciones y quejas de la vida cotidiana parecían triviales en comparación con las luchas de vida o muerte que había enfrentado en el mar. A veces se sentía como un extraño en su propia vida, observando el mundo que lo rodeaba con la curiosidad distante de un extraño. El sonido de las olas o el olor del agua salada podrían desencadenar intensos flashbacks, transportando temporalmente a Steven de regreso a su pequeña balsa en medio del vasto océano. Estos episodios podrían ser debilitantes y dejarlo conmocionado y desorientado. Con el tiempo y el apoyo de profesionales de la salud mental, Steven aprendió técnicas para conectarse a tierra durante esos momentos, para recordarle a su cuerpo y a su mente que estaba a salvo en tierra firme. A pesar de estos desafíos,
Steven estaba decidido a no dejar que su traumática experiencia lo definiera. Reconoció que si bien no podía cambiar lo que le había sucedido, podía elegir cómo seguir adelante. Con la ayuda de terapeutas, Steven comenzó a replantear su terrible experiencia no solo como una historia de supervivencia, sino como una oportunidad de crecimiento y transformación. Mientras se recuperaba, Steven se sintió obligado a compartir su historia con el mundo. Creía que su supervivencia contenía lecciones no solo sobre náutica y habilidades al aire libre, sino también sobre la profundidad de la resiliencia humana y la voluntad de vivir. Comenzó a trabajar en un libro, A la deriva, 76 días perdidos en el mar, que se convertiría en un éxito de ventas internacional. Escribir el libro fue una experiencia catártica para Steven. Le permitió revivir su terrible experiencia en un ambiente controlado, darle sentido al caos y encontrar significado a su sufrimiento. Al expresar sus experiencias con palabras, Steven obtuvo nuevos conocimientos sobre sus propias fortalezas y la capacidad humana universal de supervivencia. El proceso de escritura también le ayudó a integrar su experiencia en la narrativa más amplia de su vida, a verla no como un evento traumático desconectado, sino como parte de su viaje en curso. El éxito de su libro le llevó a dar conferencias en todo el mundo. Al principio, la idea de dirigirse a grandes audiencias era desalentadora para Steven, que todavía se estaba adaptando a las interacciones sociales habituales. Pero al compartir su historia, descubrió que conectarse con otros a través de su experiencia era sanador. Habló sobre la importancia de la adaptabilidad, de mantener la esperanza en los tiempos más oscuros y de encontrar belleza y significado incluso en medio de grandes dificultades. Steven se encontró dirigiéndose a audiencias diversas, desde escolares hasta ejecutivos corporativos, y cada grupo encontró diferentes lecciones en su historia de supervivencia. Para los estudiantes, su historia se convirtió en una poderosa metáfora de la resiliencia ante los desafíos de la vida. En entornos corporativos, la experiencia de Steven ofreció conocimientos sobre la gestión de crisis, la resolución de problemas y la importancia de la fortaleza mental en situaciones de alta presión. Mientras viajaba y hablaba, Steven comenzó a darse cuenta de que su terrible experiencia le había brindado una plataforma única para abordar los problemas que le importaban profundamente. Su tiempo en el mar le había dado un profundo aprecio por la belleza y la fragilidad del ecosistema oceánico. Había sido testigo de primera mano del impacto devastador de la actividad humana, encontrándose con la contaminación plástica incluso en medio del Atlántico. Estas observaciones alimentaron una pasión por la conservación de los océanos que se convertiría en una parte importante del trabajo de la vida de Steven. En sus discursos y escritos, Steven comenzó a incorporar mensajes sobre la importancia de la conservación marina. Habló sobre el delicado equilibrio de los ecosistemas oceánicos, las amenazas que plantean la sobrepesca y la contaminación, y la urgente necesidad de actuar para proteger nuestros mares. Su relato de primera mano de la vida en el mar dio peso a sus palabras y ayudó a llevar estas cuestiones al primer plano de la conciencia pública. El trabajo de promoción de Steven lo llevó a colaborar con biólogos marinos, ambientalistas y formuladores de políticas. Participó en expediciones oceanográficas, utilizando sus habilidades marineras y su nueva fama para apoyar la investigación científica. Estas experiencias profundizaron su comprensión de los ecosistemas marinos y reforzaron su compromiso con la conservación de los océanos. A pesar del trauma de su experiencia, el amor de Steven por el mar no disminuyó. Continuó navegando y diseñando barcos, pero con un nuevo respeto por el poder del océano y la fragilidad de la vida humana. Sus diseños incorporaron los conocimientos que había adquirido durante su terrible experiencia, centrándose en características de seguridad que podrían salvar vidas en situaciones extremas. El trabajo de Steven en el diseño de barcos adquirió un nuevo significado a la luz de su experiencia. Se interesó particularmente en desarrollar embarcaciones más eficientes y respetuosas con el medio ambiente, reconociendo la necesidad de equilibrar el uso humano de los océanos con la protección de los ecosistemas marinos. Sus diseños comenzaron a incorporar materiales sostenibles y tecnologías energéticamente eficientes, estableciendo nuevos estándares en la industria náutica. Con el paso de los años, la historia de Steven siguió inspirando a personas de todo el mundo. Aventureros y marineros buscaron su consejo, atraídos por su incomparable experiencia de supervivencia en el mar.
Pero Steven siempre tuvo cuidado de equilibrar el romance de la aventura con un mensaje aleccionador sobre el respeto por el poder del océano y la importancia de una preparación adecuada. El increíble viaje de Steven lo cambió profundamente, tanto física como mentalmente. La terrible experiencia dejó su huella en su cuerpo. Cicatrices de su tiempo en el mar, articulaciones que le dolían cuando hacía frío, un sistema digestivo permanentemente alterado por su periodo de casi inanición. Pero también le dejó un profundo aprecio por las cosas simples de la vida: agua dulce, comida y compañía humana. La lucha constante por la supervivencia lo había despojado de toda pretensión y superficialidad, dejándolo con un sentido claro de lo que realmente importaba en la vida. Esta nueva perspectiva influyó en todos los aspectos de la vida de Steven. Se encontró menos preocupado por las posesiones materiales y más centrado en las experiencias y las relaciones. Las amistades que mantuvo y las nuevas que formó se caracterizaron por una profundidad y autenticidad de las que quizás no hubiera sido capaz antes de su terrible experiencia. Afrontaba cada día con un sentimiento de gratitud, sin olvidar nunca lo cerca que había estado de perderlo todo. A medida que la historia de Steven se difundió, tomó vida propia, inspirando libros, documentales e incluso conversaciones sobre una película de Hollywood. Si bien agradeció la oportunidad de compartir su experiencia, Steven siempre se apresuró a redirigir la atención a los temas más importantes que su historia iluminó: el poder de la resiliencia humana, la importancia de la conservación de los océanos y la necesidad de un mayor respeto por el mundo natural. En los círculos medioambientales, Steven se hizo conocido no solo como un superviviente, sino también como un defensor apasionado y conocedor de la salud de los océanos. Usó su plataforma para desafiar a los gobiernos y corporaciones a tomar medidas decisivas sobre el cambio climático y la contaminación marina. Sus discursos a menudo establecían paralelos entre su lucha personal por la supervivencia y la lucha más amplia para salvar nuestros océanos, aumentando que ambas requerían una determinación inquebrantable frente a probabilidades aparentemente imposibles. El viaje de Steven de sobreviviente a defensor no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en que el peso de sus experiencias y la enormidad de los desafíos ambientales que enfrentan nuestros océanos amenazaron con abrumarlo. Pero tal como lo había hecho en su balsa en el Atlántico, Steven encontró maneras de perseverar. Desarrolló una práctica de meditación que le ayudó a controlar el estrés y mantener la perspectiva. Se rodeó de una comunidad solidaria de amigos, compañeros ambientalistas y profesionales de la salud mental que entendían los desafíos únicos que enfrentaba. Al entrar en sus últimos años, Steven reflexionó a menudo sobre el extraño giro del destino que lo había dejado a la deriva en el Atlántico y las circunstancias aún más extrañas que le habían permitido sobrevivir. Nunca perdió la sensación de asombro ante el hecho de su propia supervivencia, ni su profundo respeto por el poder del océano. Pero más que nada, sintió un profundo sentido de propósito. Su terrible experiencia le había dado una segunda oportunidad en la vida y estaba decidido a aprovechar esa oportunidad para marcar una diferencia en el mundo. La historia de los 76 días a la deriva en el Atlántico de Steven Callaghan sigue sirviendo de inspiración para personas de todo el mundo. Nos recuerda la extraordinaria capacidad de supervivencia que hay dentro de cada uno de nosotros y la fuerza que podemos encontrar cuando nos llevan a nuestros límites absolutos. Es una historia de esperanza, perseverancia y el espíritu humano inquebrantable frente a adversidades abrumadoras. Pero más allá del drama de la supervivencia, la historia de Steven ofrece lecciones más profundas sobre nuestra relación con el mundo natural y con nosotros mismos. Demuestra la importancia de la adaptabilidad y el ingenio, de mantener la fuerza mental incluso cuando falla la fuerza física. Nos muestra que incluso en nuestros momentos más oscuros, se puede encontrar belleza si tenemos el coraje de buscarla. Mientras reflexionamos sobre la terrible experiencia de Steven y su triunfante supervivencia, nos quedan profundas preguntas sobre nuestras propias vidas. ¿Qué reservas ocultas de fuerza podríamos descubrir dentro de nosotros mismos cuando nos enfrentemos a los mayores desafíos de la vida? ¿Cómo podemos cultivar la resiliencia mental para superar obstáculos aparentemente imposibles? ¿Y cómo podemos desarrollar un aprecio más profundo por el mundo que nos rodea y nuestro lugar en él? Los 76 días de Steven Callaghan a la deriva en el Atlántico son un testimonio de la increíble resiliencia del espíritu humano y la voluntad de sobrevivir contra todo pronóstico. Su historia continúa inspirándonos y desafiándonos, recordándonos el extraordinario potencial que reside en cada ser humano.
Sirve como un poderoso recordatorio de que no importa cuán terribles puedan parecer nuestras circunstancias, siempre hay esperanza mientras nos nieguemos a rendirnos. Al final, quizás la mayor lección de la terrible experiencia de Steven sea esta: la vida, en toda su belleza y brutalidad, es preciosa sin medida. Cada momento, cada respiro, es un regalo que debemos apreciar. Y dentro de cada uno de nosotros reside la fuerza para enfrentar cualquier desafío que la vida pueda traer, para resistir, sobrevivir y, en última instancia, triunfar. Fin.